La profecía de los tiempos del fin, de eso vamos a hablar. Israel en este momento se ha convertido, ha vuelto a ser el centro de los conflictos bélicos en la tierra, como hace 2000 años también ha sido. Muchos de nosotros hemos crecido sabiendo que la Biblia predice una guerra final entre Israel y muchas de las naciones del mundo. Incluso la Biblia dice todas las naciones, aunque no todas participamos bélicamente, pero hay un odio hacia la nación de Israel. También los organismos que existen, que unen a las naciones en compromisos, también actúan de esa manera, como de común acuerdo. Ahora bien, el tema realmente nos compete también a nosotros, aunque pudiéramos pensar nosotros que no es de nuestro interés, que no es nuestro asunto, pero sí lo es. ¿Cuántos de nosotros creemos, sabemos, hemos escuchado? Realmente yo creo que los predicadores del Evangelio no lo dicen. Que la profecía bíblica revela, y esto es maravilloso, ¿no?, que las naciones al fin se convertirán al Señor. Incluso los terroristas. He estado mirando yo la profecía, hermanos, y realmente Dios ha hecho un ajedrez maravilloso en cuanto a este asunto. Y después de mucha investigación se encuentra frente a un asunto bien escondido, bien interesante, que Dios va a actuar. No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero Él dice que lo va a hacer. Y yo les voy a demostrar con texto bíblico, hermanos. Interpretaciones del pueblo, de la gente común, también argumentan, no dejan dudas de que en este asunto Israel es el que va a ganar. Sin embargo, la Biblia también dice que Israel tiene que pagar las consecuencias de haber matado al Señor Jesús. Y también va a sufrir. ¿Podría Irán llevar al mundo a una tercera guerra mundial? Es una pregunta importante para que nosotros nos la hagamos. ¿Podría Irán realmente, como es su deseo, así lo dice la Escritura, borrar a Israel del mapa?
Preguntaría también si en verdad estamos al final de la historia de este mundo. Esta batalla es la batalla que nos va a llevar hacia el final, porque hay ya indicios, ¿no?, de que se están dando las condiciones. Les voy a presentar una lista de naciones que están involucradas. Naciones que antes aparecían como si fuesen tribus, pero que hoy se han hecho naciones. Por ejemplo, los edomitas están en lo que hoy se llama Jordania. La Biblia no dice Jordania. Hay que investigar quién es ese edomita, ¿no? Ismaelitas. Ismaelitas viene del nombre Ismael. Y de Ismael, el hijo de Abraham, el primer hijo de Abraham, hijo en la esclava Agar, vienen todo el pueblo árabe. De Ismael nació porque el Señor dijo que este se haría un pueblo grande. Cuando su mamá pensaba que ya el muchacho se iba a morir, un ángel del Señor aparece y le asiste, y entonces le dice: no temas porque él se hará grande. Y de él nace todas las naciones árabes. Los agarenos también están en Jordania, hermanos. Y hay más todavía en Jordania. El Líbano, allí había una tribu de giblitas, también en aquellos tiempos. Los amonitas también están en Jordania. Al sur de Israel tenemos a Gaza con los filisteos. El Líbano, hoy se llama Líbano, pero antes se llamaba Tiro. Es una isla que pertenece a este país, a esta nación. Y Asiria, naturalmente, también la conocemos ya, y sabemos que hoy Asiria está padeciendo una guerra intestina, una guerra que está haciendo que muchas naciones y naciones poderosas se unan para derrocar, para derribar al actual presidente pro-Irán. Así que hay por medio mucho dinero que se está moviendo en ese Oriente Medio. Turquía también ha participado ya desde la Edad Media en guerras y también ha sido un conquistador de la Palestina. Los descendientes de Lot están en Jordania. Según el Salmo 83, a raíz de que la Biblia profetiza la destrucción de Damasco y también va a afectar a Israel, la misma guerra contra esta de Damasco va a afectar a Israel, pero no solamente a Israel, sino también a Irán. Jordania también está involucrada en este conflicto. Sus ejércitos también serán puestos al lado de Irán. Todavía no toco a Gog y Magog, pero también está metido en este asunto.
Todas estas naciones están involucradas en enemistad en contra del pueblo de Dios, Israel. Isaías 17 ¿predice acaso la destrucción de Siria? Sí predice la destrucción de Damasco, pero como la Biblia habla de esa manera, nosotros podemos pensar que de repente también va a cambiar toda la estructura de la nación de Siria. Y eso es muy posible. La Biblia dice, he aquí, Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Isaías 17:1. Todo el caos, el derramamiento de sangre y la abiertamente reconocida presencia de armas químicas y biológicas dentro de esta nación a causa de la guerra intestina que está llevándose a cabo. Los que estudian la profecía se preguntan si el libro de Isaías acerca de Damasco dice que está a punto de ser cumplida esta destrucción. O sea, la pregunta es si ya llegó el tiempo, porque es una guerra que lleva ya bastante tiempo, ¿no? Creo que 5 años, y ha muerto mucha gente. Los que estudian la Biblia, la profecía de la Biblia, tienen ya una opinión al respecto de que esto podría ser el principio del fin. Por eso que también el Señor me ha movido a buscar respuestas, ¿no? Si es que acaso estamos ya en el tiempo de fin. Isaías 17 dice, Damasco es destruida por una bomba nuclear. Es lo que nos preguntamos. Si acaso Israel va a utilizar una bomba de estas nucleares, atómica. Y quiero analizar un poco esta situación, hermanos. El Salmo 83, todos los vecinos árabes de Israel le lanzan un ataque a Israel. Sin embargo, Israel sale victorioso, de acuerdo con el Salmo 83. Se puede leer eso. Si bien es cierto que hay ataques en contra de Israel, pero vamos a ver que también la Biblia profetiza que Israel sale victorioso. Más todavía, la palabra del Señor en el libro de Isaías dice que Israel obtendrá una victoria grande desde el Nilo hasta el Éufrates, porque todo ese territorio el Señor lo prometió a nuestro padre Abraham. Así que por más que esta gente grite, haga lo que quiera, pero la Biblia dice otra cosa, ¿no?
Sin embargo, repito, Israel tiene que llorar cuando vea a su Señor Jesús. En otras palabras, lo que quiero decir es que ellos tienen que reconocer que lo mataron al Señor Jesús. Es bastante complicado ese ajedrez del Señor, pero por otra parte, la verdad que el Señor se merece unos aplausos. Sí, porque yo estaba leyendo esto y, Señor, ¿y cómo es esto, no? Este enredo, parece como que Israel realmente fuera el que va a ser apabullado, porque son muchas naciones, pero no es así. Repito, Israel sí va a sufrir las consecuencias de haber hecho lo que hizo con el Señor. Sí va a sufrir. Pero no solamente eso, sino que me maravillo de lo que el Señor va a hacer con Irán. Ahora bien, yo no escucho a ningún predicador que hable a favor de Irán. No hay. ¿Por qué no hay? ¿Por qué? ¿Qué cosa les pasa? ¿Qué es lo que no entienden de la Biblia, hermanos? Pero si está escrito. Es decir, ¿recuerdan ustedes que el Señor envió a Jonás a predicar a Nínive? Y Nínive es justamente esa nación. En esos días esa nación no se llamaba así, se llamaba Elán. Y después la Biblia no habla de Irán, no habla de eso. Los iraníes están diciendo, nosotros somos Asiria, nosotros somos. Pero la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de Elán, la Biblia habla de Asiria. Cuando, a mi entender, ¿no? Habla del anticristo, habla del asirio. Cuando el Señor dice, a mí no me escuchan, pero a otros sí lo van a escuchar. Y se refiere al anticristo. Y parece como que el anticristo es un asirio. Así que hay bastante todavía por descubrir en la palabra del Señor, hermanos. Hay mucho que buscar. Segunda parte, segundo punto. Todos los vecinos árabes de Israel le lanzan un ataque a Israel. Sin embargo, Israel siempre va a salir en victoria. Tercero, Ezequiel 38 y 39. Fuera de este círculo, otra banda de naciones, otro grupo sería, ¿no? Invaden también a Israel, pero todos ellos serán sobrenaturalmente, este es el punto, hermano, sobrenaturalmente destruidos. O sea que Dios va a moverse en defensa de Israel. Y eso es lo que se espera. Es su promesa de Él, pues. Todo el que bendice a Israel es bendecido. Y todo el que lo maldice también es maldecido. Especialmente los que lo quieren destruir. Nuevamente voy a leer. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer. Serán para los rebaños, para que se echen en ellas, y no habrá quien los espante.
desaparecerá la fortaleza de Efraín. Cuando habla de la fortaleza de Efraín se refiere a la ciudad de Damasco. ¿Por qué? Porque la tribu de Efraín estaba muy cerca de la ciudad de Damasco, en el norte de Israel. Y parece que se basaban en amistades con estos pueblos. En primer lugar, Damasco será removido. Eso sí, no cabe duda porque la Biblia es contundente en declarar la destrucción. Dejará de ser una ciudad, así como todos los de Harán. Es la región al sur de Siria, o sea, al norte de Israel. Y esto también es Jordania, porque Jordania también está en ese lado, en esa posición, junto a Israel. En segundo lugar, las ciudades de Aroer serán adversamente afectados por el juicio de Isaías 17, porque serán abandonadas. Aroer es una referencia a una región al norte de la actual Jordania. Esto, con toda posibilidad, incluirá a la capital de Jordania, Amán. En tercer lugar, Efraín, que habla del antiguo reino del norte de Israel, también será prácticamente desolado. La Biblia dice que enflaquecerá la grosura de este, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, de Jacob. Desaparecerá la fortaleza de Efraín. Acontecerá en aquel día que la gloria de Jacob menguará y enflaquecerá la gordura de su carne. Cuando habla de Jacob se refiere a todo Israel. Pero quedarán en él rebuscos como cuando se varea el olivo, cuando se apalea el olivo. 2 o 3 aceitunas en la rama más alta, 4 o 5 en las ramas de un árbol fructífero. Declara el Señor Dios de Israel. Aquel día, sus ciudades fuertes serán como lugares abandonados en el bosque, o como ramas que fueron abandonados delante de los hijos de Israel. La tierra será una desolación. Claro, pues que aunque no quieran, porque la verdad es que son ciudades que están bastante cercas, una detrás de la otra. Vamos a ver esto. Al norte de Israel es claro que la gloria de Jacob menguará al norte de Israel como consecuencia de la destrucción de Damasco. Porque es una guerra, pues. Y no vayamos a creer de que si Israel pelea y gana la batalla, ellos no van a ser afectados. Y la gloria de Jacob entonces tiene que ser menguada en este caso, ¿no?
de todas maneras, se quiera o no, de todas maneras tienen que sufrir las consecuencias. Todo Israel, así que la gloria de Israel desvanecerá hasta el punto de ser escasamente poblada. Isaías compara a Israel con un campo después de la cosecha. Ahí está cuando dice que habrán pocos frutos en una rama de un olivo. Bueno, guerra es guerra, ¿no? Y tiene que haber mucha sangre. Para los sensacionalistas que están dispuestos a creer que Israel está a punto de atacar a Damasco, y eso es lo que muchos piensan, ¿no? Que es fácil que un avión suelte una bomba sobre la ciudad de Damasco, pero eso es hablar por hablar. Si una ciudad del que tira la bomba está a 80 kilómetros, no va a creer que no va a ser afectado. Y sería un tonto, un necio, tirar una bomba atómica y esperar que no le pase nada a esa nación que está a 80 kilómetros. Cuando sabemos bien que la radiación lo va a alcanzar y va a sufrir las consecuencias. Parece difícil porque nosotros estaríamos pensando que los gobernantes israelíes son unos tontos, necios, que no saben hacer las cosas. Y no creo que sea así. Tel Aviv, que es la capital de Israel, está a 200 kilómetros. Y pensar que no le va a afectar la radiación sería pues una tontería bien grande. Así que es muy difícil que de esa manera se crea o creamos nosotros que de esa manera Israel va a destruir a Damasco. Sin embargo, la Biblia dice que Israel lo va a hacer. ¿Cómo lo hará? Eso es lo difícil de entender. ¿Será por la intervención de Dios? ¿Será que, como en otras ocasiones ha sucedido, Dios con su intervención ha permitido que el enemigo sea vencido? Posiblemente sea así, pero ¿cómo? No lo sabemos. Otra cosa más, dice el texto bíblico que las praderas, las calles, el campo serán para que descansen, para que reposen los rebaños. Y entonces, analizando esto, también tenemos que apreciar el hecho de que sean personas o sean animales, no pueden estar en ese lugar donde se arrojó una bomba atómica. No puede ser. Muy difícil saber cómo va a ser esto. Puede ser por ejércitos, puede ser... Bueno, Dios puede ganar una batalla de muchas maneras, hermano. Pero que cómo lo hará no está claro. Más importante para los que creen en el escenario de toda la sucesión de eventos de Isaías 17 es el Salmo 83 y también Ezequiel 38 y 39. Pero esto es demasiado largo, ¿no? Bueno, tal vez en otra ocasión. Y si esta nación se queda poco poblada, ¿cómo va a
apoderarse de las naciones que quedan en evidencia, que están en guerra, que están en conflicto. Si el pueblo, ¿me entendieron? Si el pueblo israelí se ve complicado en número por este desastre de Damasco, entonces, y van a tener que avanzar hasta el Éufrates, y de hecho Irán va a perder también. Ya, pero si ellos quedan pocos, entonces, ¿con qué elementos va a contar Israel para apoderarse del resto de naciones árabes que están peleando contra él? Porque la Biblia es clara, ¿no? Dice que quedarán como rebuscos. Así que es un poco complicado adelantar juicio sobre este asunto. Pero estoy recordando, creo que el Señor me está dando esto, ¿no? Porque hay un texto bíblico, no recuerdo dónde está, y dice que uno será como David, y uno como David es como 1000 hombres. Es posible que eso tenga que aplicarse en este caso. Por ahora se escuchan por muchas partes del mundo sonido de trompetas, pero la Biblia también dice eso. Lo dice en Ezequiel 7:14, que escucharán la trompeta, pero nadie, aunque se alistan para guerra, pero nadie va a la guerra. ¿Y cómo puede ser eso? La Biblia dice que hay aprestamiento, pero no hay guerra. Y en este momento hay mucha gente que está poniendo esos videos porque desde su casa pueden poner un video y esto lo hace cualquier persona. Pero de repente no se refiere a eso, ¿no? Es un poco difícil también esto. Harán los preparativos, pero nadie partirá al combate, y solo a lo mejor sean una serie de sonidos extraños como de trompeta y muy raros en muchas partes del mundo, en Inglaterra, en Chile, en Rusia, en Ucrania, en Costa Rica, en todas partes. El Éufrates se seca. Este es otro asunto más. ¿Cómo puede ser que la Biblia dice que se seca para que los ejércitos del oriente, de los reyes del oriente, pasen hacia occidente a Israel, contra Israel? ¿Cómo podemos decir que así es, no? Si lo que, es decir, hay muchos aviones, hay muchas maneras de transporte, y la Biblia dice que se seca ese cauce para que pasen 200 millones de soldados, dice ese es el número, ¿no? Pero que no hay otra forma, me parece algo no bien entendido, ¿no? No por contradecir a la palabra del Señor de ninguna manera, no. Si la Biblia dice que es así, bueno, que se malograrán todos los aviones, porque habiendo aviones,
¿no? ¿Para qué queremos secar al Éufrates? Pero Dios dice que así es. Y de hecho, este río ya está, lo han represado, mejor dicho. Lo ha represado Irán, lo ha represado Turquía. Y entonces con eso, es decir, hay un mal gasto de esa agua. Realmente no han sabido utilizar esa agua. Hay un desperdicio. Pero bueno, la Biblia dice que eso está ocurriendo ya. Los reyes del Oriente en este momento no han dicho una palabra de que van a intervenir en el conflicto árabe-israelí. ¿Cómo será que ellos se introducirán en este asunto? No sabemos tampoco. Pero la Biblia sí está declarando eso, hermano. El sexto ángel dice, derramó su copa en el gran río Éufrates y sus aguas se secaron dejando un paso libre para los reyes del Oriente. Y vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, el dragón es el diablo, la bestia es el anticristo y el falso profeta es el falso profeta que se supone que sea un papa. Salían 3 espíritus inmundos que tenían aspecto de ranas. Estos son espíritus diabólicos que pueden hacer milagros y se dirigen a los reyes del mundo entero para convocarlos para la batalla del gran día de Dios, el Todopoderoso. Aquí están metidos los reyes del Oriente. Y estos espíritus inmundos dice que son los que van a motivarlos para que participen en esa batalla, pero contra el Señor. Pero la falta de agua en Irán significa que el Armagedón está ya en el horizonte a fin de que los reyes del Oriente tengan el camino libre hacia Israel. Las profecías predicen a un Irán nuclear barriendo a Israel, poniéndolo fuera del mapa. ¿Esto es así? Yo, la verdad que si la Biblia no lo dice, no lo creo. Por lo demás, está la República Islámica de Irán, mencionada en Isaías 17, acaso en el Salmo 83, en Zacarías 12, y no la vamos a encontrar, hermanos. No está. Posiblemente esté con otro nombre. El papel de Irán en la profecía. El profeta Daniel escribe que Persia tiene, sí, un papel importante en los acontecimientos mundiales. Los iraníes dicen que son hoy Persia, pero no está Persia en los planes, en las claves, de las profecías de los tiempos finales, sino Asiria, tales como el Salmo 83, que nos dice que incluso Asiria se ha unido a ellos
y presta apoyo a los hijos de Lot, amonitas, moabitas, y esto es Jordania, hermanos. Pero Asiria dejó de ser una potencia mundial, pero ya sabemos que esto a Asiria lo está formando Irak con Irán. Esas dos naciones principalmente están formando ese territorio. Asiria entonces hace 2500 años ya dejó de ser una potencia. Pero, sin embargo, Irán sí está dentro de ese territorio. Entonces, como ellos saben que están ahí involucrados en ese territorio geográficamente hablando, entonces ellos dicen, nosotros somos Asiria. Porque he aquí braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza sobre tu pueblo, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus escondidos. Han dicho, venid y cortémoslo de ser pueblo y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una contra ti, han hecho liga. Los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos, con los habitadores de Tiro, también el Asur quiere decir el asirio, se ha juntado con ellos. Son por brazo de los hijos de Lot, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor y fueron hechos muladar de la tierra. Pon a ellos y a sus capitanes como a Oreb y como a Seb y como a Seba y como a Salmuna y a todos los príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como a torbellino, como a hojarascas delante del viento, como fuego que quema en el monte, como llama que abraza las breñas, persíguelos, así con tempestad, y asómbralos con tu torbellino. Llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, y sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. El Salmo 83 entonces predice la derrota de aquellos que atacan a Israel, en particular quienes tengan la intención de borrarlo del mapa. Y esto es así. Esta es una oración que hacen los judíos en contra de sus enemigos. Y es una profecía. Está claro aquí. Porque en este momento estos árabes están ya de acuerdo para atacar a Israel. Y ellos han dicho, y no solamente lo han dicho en secreto,
sino que lo han dicho en las Naciones Unidas. El presidente de Irán repetidas veces está diciendo esto. Tenemos que acabarlos. Nuestro imán le llaman a un hombre que ellos suponen que es un hombre de Dios, un profeta, no sé. Es un ungido para ellos, Mesías. Y que ese tal Mesías está escondido hasta el momento en que Irán derrote a Israel, lo borre del mapa. Y el argumento es, ese imán o Mesías musulmán no puede aparecer mientras Israel exista. Esas son ideas del diablo. La verdad es eso, porque ¿de dónde sacan eso ellos, no? ¿Qué profecía es esa? Ellos tienen ese argumento, pero no es así. Jeremías no menciona específicamente a Irán o a Persia en sus visiones del fin, pero sí menciona a Elam, un antiguo poder que incluía el territorio iraní. Elam experimentará la devastación y la dispersión de su población y muchas otras naciones como resultado del mismo ataque que devasta la ciudad de Damasco. ¿Será ya una realidad tal guerra? ¿Está Damasco en riesgo? Si la Biblia dice, hay que creerle al Señor, hermano. Ahora, en la Guerra Fría, que es una guerra que duró durante 50 años más o menos, había un acuerdo entre las naciones más poderosas del mundo en ese tiempo, Rusia y Estados Unidos. Y ellos llegaron a un acuerdo en que si uno de ellos destruye al otro, el conflicto tiene que terminar con devastación absoluta. Ninguno de los dos poderes podía darse por derrotado y las armas nucleares tendrían que ser automatizadas de tal manera que si uno de ellos destruía al otro, entonces la destrucción del que había destruido sería también inminente por medio de armamento automatizado. De esa manera se aseguraba de que ninguno de los dos podía destruir al otro. Y a eso se le llamó la Guerra Fría. Un acuerdo que no permitía que ninguno de ellos se atacara porque la destrucción sería mutua, inminente. Así que mejor era abstenerse de querer destruir al otro, porque cada una de esas naciones tendría que automatizar sus instrumentos de guerra para que no quede nadie. A eso se le llamó Guerra Fría. Ahora, ¿se imaginan ustedes que Irán se ponga a manifestar abiertamente a estas alturas?
se ponga a decir, por ejemplo, porque ellos están diciendo eso, ¿no? Tenemos la suficiente fuerza para destruir a Estados Unidos, a Israel y a Estados Unidos. Pero lo que habría que pensar es, ¿acaso los iraníes están locos? Si el acuerdo anterior de Rusia con Estados Unidos era no atacarse para no ser destruidos automáticamente, ¿cómo cree Irán que con un par de bombas o con 20 bombas que tenga, no tiene ni 20? Los estudiosos de la Biblia se ríen y dicen, de la profecía bíblica, se ríen y dicen, estos están bien locos de remate. ¿Cómo creen que van a poder vencer a Estados Unidos si estos son una potencia mundial y no tienen 10 bombitas ni 20, tienen cientos de bombas, miles de bombas para destruir a toda una nación? ¿Y ellos van a quedar libres? Sería una locura, una tontería. Pero vamos a entender que ese Estado iraní es un Estado que cree en un Dios que es un Dios de ira. Ellos tienen un Dios de ira. Y entonces ellos dicen, bueno, a nosotros no nos importa morir, porque nuestro Dios quiere que así sea, ¿no? Es un Dios que quiere que mueran, que maten. Y entonces ellos están de acuerdo con eso. Y por eso han hecho lo que hicieron con las Torres Gemelas. Entonces creen que de esa manera van a poder atacar tanto a Israel como a Estados Unidos. Pero aunque así sea, ellos no pueden quedar libres. ¿O qué creen, que Estados Unidos se va a quedar brazos cruzados? Hermanos, Estados Unidos es potencia. No es una nacioncita ahí pequeñita que tiene una bombita. Es una locura. Y estos iraníes, la verdad que están medio sacados de la cabeza, pues están mal, ¿no? Para mí que están mal. Ellos dicen, no solamente vamos a actuar en las fronteras de Oriente Medio y el Golfo Pérsico. No hay lugar en que los Estados Unidos estén a salvo de nuestros ataques. Eso es lo que dicen. Pero es una locura, pues. Creer que no les va a pasar nada a ellos es una tontera. Los van a barrer. Por eso digo, no es una cosa tremenda lo que... Ahora bien, el Señor, lo que yo le entiendo a mi Dios es que en este asunto de Damasco, Él va a actuar a la vez también en Irán. Y la Biblia dice que no habrá lugar en la tierra a donde no vayan los iraníes. ¿Qué irá a hacer el Señor? No habrá lugar en la tierra a donde no vayan los iraníes. Es lo que dice la Biblia, hermanos.
Todavía no ha llegado el momento de que lea esa parte, me adelanto, pero ya le digo que eso es lo que el Señor piensa y ha planeado ya. Está escrito en la palabra, hermanos. Ahora yo lo que digo, ¿por qué los estudiosos de la palabra, por qué no dicen estas cosas? ¿No? ¿Por qué no hablan de eso? A no ser que ustedes hayan escuchado, pero yo no he oído. Por eso digo, qué importante, ¿no? Y lo alabo a mi Dios, porque Él lo que está tratando de darnos a entender es que estos iraníes van a ser convertidos también al cristianismo. Que según lo que veo ahí, ellos pueden decir, vamos a ir con nuestras bombas hasta los límites de su terreno, ¿no? De su nación. Pero el Señor no los va a dejar hacer nada. Porque ¿cómo es que se van a convertir? Porque allí dice la palabra, van a ir por todas las naciones del mundo, dispersos. Hermanos, ¿y cuánto miedo tendrían de recibir a un iraní, a un iraquí, que son violentos, hermanos? Pero, ¿saben qué dice el Señor? Pondré mi trono en esta nación. Así dice el Señor, hermano. Es tremendo lo que el Señor va a hacer, hermanos. Yo pondré mi trono en esa nación. A ver. Yo quiebro el arco de Elán. Ya les dije que no dice Siria, no dice, Irán, no dice así. Yo quiebro el arco de Elán. Así lo dice el Señor. Pondré mi trono en Elán. Se los muestro, Jeremías 49, verso 34 y verso 39. Ahí lo encuentra. Y eso significa, pondré mi trono en Elán. Significa que habrán iglesia cristiana. Habrán cristianos. Y entonces ellos, ¿qué van a decir? ¿No? ¿Y cómo hemos creído en este Dios iracundo? Alá, en ese Dios de ira que tienen ellos. El Islam le llaman su religión. Y yo lo que me acordé en este momento, hermano, es de que Dios mandó, Dios envió a esta nación, al profeta a Jonás. Y esta nación, hermanos, fue fundada por Nimrod. Acordémonos de eso. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Este hombre, dice, poderoso, el primer poderoso, fuerte contra Dios. Fuerte contra Dios, cuando leí esto, yo estaba recién en mis primeros años. Fuerte contra Dios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que este hombre se creía tan grande que iba a pelear contra Dios. Este está loco de remate, ¿no? ¿Cómo va a pelear contra Dios? ¿Y qué? Pues si lo que pasaba es que estaba en contra de Dios. Y por eso decían, hagamos una torre, ¿no? Que alcance hasta el cielo. Pero qué ideas tan vanas, ¿no? Tan necias. Y bueno, hermanos, hasta aquí nos quedamos, hasta la próxima, en el nombre del Señor.